Hola amigos, hoy vamos a encontrarnos con una vieja y noble amiga, la Prince, una ninfa indispensable que siempre debería acompañarnos al momento de pescar. Uno de los problemas de las Prince comerciales es que solo duran un par de piques. El ribbing se corre enseguida para atrás, el cuerpo de pavo real se desarma y las patas blancas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Hoy les voy a mostrar mi forma de atarla para que sus nuevas Prince duren muchos más piques, ahorrándoles al no romperse un tiempo muy valioso de pesca. Voy a usar, en este caso, un anzuelo de ninfa, que tiene una curva sprout que le va a dar un toque muy elegante a esta ninfa. Y además tiene un alambre grueso, este alambre es 2X, o sea que va a aguantar la pelea con las truchas más grandes. En este caso comienzo a atar con hilo fino, este es un hilo 8/0 y lo primero que voy a hacer es una base sobre la pata del anzuelo con vueltas bastante ajustadas, y esta base va a servir para que los materiales que van arriba, al encontrar una superficie áspera, no van a patinar y no se van a girar alrededor del anzuelo. Entonces, una vez que avancé un poco, voy a poner el primer material, que son las colas de esta ninfa. Las colas de la ninfa las voy a hacer con biot, como este que están viendo ustedes acá. Los biot son unas plumas muy especiales que generalmente todo el mundo conoce, y son estas fibras del biot que parecen púas, se sacan de las plumas de las alas de casi cualquier pájaro. Todos los pájaros en las plumas remeras de las alas tienen biots. En este caso son biots de pavo, también pueden ser de ganso o de pato. Voy a usar unos biots marrones para la cola de mi ninfa y yo ya los tengo cortados, los dos exactamente iguales, o sea que corté dos biots exactamente iguales y voy a empezar poniendo el biot que queda hacia afuera, o sea hacia el lado de ustedes, calculando que el largo de la cola que me va a quedar para atrás es aproximadamente medio cuerpo de la ninfa. O sea, no quiero que queden demasiado largas las colas de esta ninfa. Entonces, como yo corté los dos biots exactamente iguales, lo único que tengo que hacer para que las dos colas me queden del mismo largo es juntar las partes gruesas del biot adelante, ponerlas a la misma altura antes de atar, y sobre todo al atar el segundo biot, fijarme que esa parte gorda quede a la misma altura que la anterior, y teóricamente de esa manera las dos colas me quedarían exactamente igual de largo si yo fui prolijo en cortar los dos biots del mismo largo. Lo que voy a hacer ahora es atarlos para que cada uno de los biots quede a un costado del anzuelo. Y esto me parece importante porque al quedar a un costado del anzuelo, generalmente logro que cuando termino de atar las colas queden más parejas, más niveladas, y no corro el riesgo de que formen una especie de hélice y me hagan girar la ninfa digamos en el agua cuando esa ninfa va derivando. Si yo pongo estas dos colas atadas una arriba de la otra en forma de X adelante, es muy probable que una de las colas quede más levantada, y cuando navega o deriva por el agua, esa cola que queda más levantada va a hacer el efecto de una hélice y eso me va a girar la ninfa de una manera muy poco natural. Entonces, al ponerla de ese costado, y sobre todo si yo elegí una cola de un biot derecho y una cola de un biot izquierdo, que no siempre es posible, pero digamos en la medida que se pueda van a quedar más parejas, y yo al atarlas de costado evito cualquier problema de que queden desbalanceadas. Lo que voy a hacer ahora es atarlas hasta el punto donde el anzuelo empieza a bajar. Se van a dar cuenta que si se pasan, las colas dejan de apuntar directamente hacia atrás
horizontalmente digamos, a la pata del anzuelo y empiezan a apuntar hacia abajo. Eso quiere decir que ustedes se pasaron con el hilo y ataron demasiado atrás. Entonces es el momento de volver un par de vueltas. Cuando yo llego al punto donde quiero terminar de atar las colas, lo que tengo que darle ahora es el ángulo correcto a esas colas. Entonces lo que voy a hacer es doblarlas para adelante, las voy a presionar bien para poder entonces pasar con el hilo atrás y con algunas vueltas de hilo hacer como un globito de hilo justo atrás de las colas. No hace falta que sea demasiado prominente, pero sí suficiente para que me abra las colas en un ángulo aproximado de unos 60 grados. Ese globito de hilo también va a servir para que las colas se sostengan y no se caigan o no se corran para atrás durante el atado y durante la pesca. O sea que ahí van a quedar totalmente trabadas. Ahora el segundo paso es darle un poco de forma al cuerpo de esta Prince. Y yo, para darle forma, tengo varias opciones. Si quiero un poquito de lastre en la ninfa para que se hunda un poco más rápidamente, pero no como una piedra, yo prefiero que se hunda neutralmente, voy a usar un poco de alambre de plomo fino. Si quiero que la ninfa sea más liviana, voy a usar hilo de atar para darle forma al cuerpo. En este caso estoy usando un alambre de plomo fino y con este alambre voy a dar unas vueltas tratando de ocupar más o menos la parte central del cuerpo de la mosca. Con la uña lo puedo cortar muy fácilmente si es de plomo. Entonces me quedó un espacio atrás y un espacio adelante suficiente para los procesos que tengo que hacer después. Ahora lo que voy a hacer con el hilo con vueltas abiertas, primero para adelante y para atrás, voy a encapsular todas esas vueltas de plomo para que se mantengan en esa posición. En la medida que voy acumulando más vueltas de hilo, ya las espiras de estas vueltas pueden ser más cercanas, pero no hace falta cubrir el hilo el plomo completamente. Entonces, una vez que lo tengo amarrado, bien afirmado, voy a rellenar un poco las puntas, formando dos rampas para que los materiales que van a venir después suban prolijamente al plomo, y con un poco de laca transparente voy a barnizar ese plomo para evitar que al mojarse se oxide y me pueda decolorar la mosca o manchar las cajas. Entonces, al darle una capa de laca, ese plomo ya no se va a sulfatar con el agua y va a quedar muy estable. El paso siguiente es agregar el material con el cual voy a hacer un listado en esta mosca. Acá yo voy a usar alambre dorado fino. La Prince original tenía un listado de tinsel ovalado, dorado, o plateado, pero yo voy a usar alambre dorado fino, pero le voy a hacer un pequeño cambio. Como para imitar el tinsel ovalado, voy a poner el alambre doble. ¿Ven? Yo agarré una sección de alambre, la doblé en dos, la puse doble, ese alambre lo voy a atar justo atrás de la vuelta de plomo, de la última vuelta de plomo hacia la cola de la mosca. Lo voy a correr para que el alambre no se monte sobre el plomo y no haga un grosor excesivo, y lo voy a tratar de atar abajo. Después voy a dar vuelta acá a la mosca y lo voy a correr un poquito para que se venga al medio de la parte de abajo, y ahí lo voy a afirmar con vueltas de hilo con buena tensión. Entonces este alambre doble me va a permitir a mí, usando un twister, enroscarlo y imitar correctamente al tinsel ovalado. Lo que voy a hacer es, con este alambre doble, al enroscarlo voy a formar una especie de cordoncito. Ven como yo estoy acá, lo voy a subir para que lo vean mejor. Lo voy enroscando, de a poquito se va formando como un cordón, cada vez más tirante hasta que se pone un poquito duro. Acá hay que irlo mirando para que cuando toma carácter y las vueltas ya
de las espiras se juntan bastante, no seguir más. En ese momento ya se puso un poquito duro y si yo siguiera enroscando posiblemente se me cortaría. Lo que tiene que al estar enroscado y ser un alambre doble, crea un efecto y un brillo mucho más sutil que yo usar un alambre, si usara el alambre en su estado sólido. Y la única precaución es que como va a estar doble, van a tener que usar un alambre de la mitad del grosor del que usarían normalmente si usaran el alambre sin enroscar. Entonces, para que esto no moleste, lo voy a dejar colgando acá atrás de mi morsa. Y ahora voy a pasar al paso siguiente, que es rellenar el cuerpo de esta Prince con un poquito de dabbing, que puede ser ice dabbing color pavo real o puede ser dabbing negro, porque realmente esto es para después mejorar el aspecto de la pluma de pavo real que voy a poner más adelante. Entonces voy a hacer un dabbing muy finito, tratando de poner poquito dabbing sobre el hilo. Y este dabbing me va a servir de base y además le va a dar un aspecto muy especial al cuerpo y le va a agregar durabilidad por sobre todo. Entonces no hace falta que pongan las vueltas de dabbing muy apretadas, simplemente con que cubra un poco lo de abajo ya estamos bien. Y voy a llegar con este dabbing hasta donde empezó a bajar el cuerpo. Y si quiero lo peino un poco. Me tiene que quedar un buen espacio acá, porque acá en la parte de adelante yo voy a poner el collar y las patas blancas de la Prince. Entonces realmente tengo que respetar ese lugar. Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de forma cónica a este cuerpo. No hace falta demasiado, pero sí un poquitito. Y voy a pasar al material siguiente, que es con el cual voy a formar el cuerpo de mi Prince, que es una fibra de pavo real. Y en este caso voy a usar una sola fibra de pavo real en vez de usar un manojo de fibras enroscados, porque quiero lograr un efecto todavía mejor. Ustedes van a notar que si agarran un ojo de pavo real y cortan una fibra de un lado o del otro y la enroscan sobre un anzuelo, van a lograr que esas fibrillas que conforman la fibra de pavo real se inclinen para atrás o para adelante de acuerdo a cómo pongan esa fibra, ya que se comporta igual que un hackle de pluma de gallo. Entonces yo lo que quiero ahora es que cuando esta fibra de pavo real la enrosque, y la voy a enroscar de adelante para atrás, las fibrillas que la componen se inclinen para atrás. Entonces, para lograr eso, elegí una fibra de pavo real de un ojo grande de pavo real del lado derecho del ojo. O sea, del lado derecho si yo pongo el color del ojo mirándome a mí. Y eso lo hago para que después al atar acá esta fibra, van a notar que si la eligen del lado izquierdo cambia todo, las fibrillas se orienten para atrás. Entonces, si se equivocaron al elegir la fibra, van a ver que les va a costar que las fibras se inclinen para atrás. Si eligieron del lado correcto de la pluma de pavo real, se van a inclinar bien. Ahora, cuando ustedes tienen una fibra de pavo real, van a notar que todas las fibrillas están de un solo lado y del otro lado es como una pequeña cinta. Entonces esto lo voy a atar acá adelante y voy a tener que mirar y ver si cuando empiezo a enroscar la cinta que está de un lado queda para adelante, es porque la até mal. Tengo que dar la vuelta para el otro lado. En este caso, yo lo que voy a hacer para que me quede bien es que esa parte que es como una cinta va a apuntar para arriba o para el lado de ustedes. Entonces, cuando yo empiece a enroscar esta fibra, esa cinta se va a poner para atrás y cada pelito de esta especie de micro hackle se va a inclinar para atrás. Al principio, como la cinta es ancha, las fibras se van a separar un poquitito. Y después, como la cinta, cada vez se va afinando más, puedo juntar un poco más las vueltas. Pero lo lindo de esto es que se va a ver como un segmentado a través de las fibras y a su vez, se va a ver un poquito el dabbing que pusieron abajo.
O sea que va a tener un poquito más de brillo que lo normal y va a tener un segmentado mucho más natural. Entonces yo acá voy a llegar atrás y con el alambre lo voy a atar. Pero les voy a enseñar algo que va a hacer que este cuerpo sea mucho más durable. Y justamente es que yo podría haber vuelto con el hilo para atrás cuando até esta fibra de pavo real. Entonces yo, cuando até esta fibra de pavo real, lo que voy a hacer es, además de reforzar mi Prince con el alambre, voy a agregar un pequeño paso más, que es que me voy a volver con este hilo fino hasta la parte de atrás, hasta cerca de las colas. Entonces voy a tener dos materiales para reforzar mi Prince y evitar que ese cuerpo se desarme. Entonces volvemos a poner la pluma de pavo real, nos aseguramos de que esas fibrillas queden como un cono para atrás, y esto lo que hace es que la mosca quede mucho más linda. Incluso ustedes pueden separar o no separar las fibras para lograr efectos muy interesantes de acuerdo al dubbing que pusieron abajo. Cuando llego a la parte de atrás, lo trabo esa fibra de pavo real con el hilo y voy a enroscar el hilo para que se ponga lo más redondo posible. Entonces va a pasar entre las fibras prácticamente sin molestarlas, y voy a ir para adelante con este hilo, reforzando cada vuelta de pavo real con una vuelta de mi hilo fino negro. De esa manera el cuerpo va a quedar literalmente indestructible. Entonces cuando llego adelante, corto esto acá, y si yo quisiera realmente hilar fino, podría darle un poquito de forma cónica a mi Prince. Con cuidado de no cortar, digamos, nada que no deba cortar. Entonces podría darle un poquito de forma a mi Prince, y otro, digamos, toquecito extra sería que, como la Prince esta tiene un poquito de plomo adentro, yo podría aplastar un poquito ese cuerpo para que quede un poquito más plana, y eso le va a dar un movimiento muy bueno en el agua. Bueno, ahora es el momento de poner el listado. Lo que voy a hacer es usar la morsa para lograr el ángulo correcto. Y acá es importante, si ustedes cuando van a hacer un listado le dan un ángulo bastante agudo para adelante, ese listado va a quedar mucho más fuerte porque va a ser mucho más difícil que se corra para atrás. Si el ángulo que ustedes le dan al listado es más vertical, es más fácil que después, cuando la trucha engancha con los dientes el listado, los corra para atrás. Es como darse una vuelta de hilo en el dedo, vueltas muy juntas o vueltas con una espiral mucho más abierta, y después tratar de correrlas. Si mi espiral es más abierto, ¿ven? Donde más o menos la Prince va a llevar 4 o 5 vueltas de este alambre. En ese caso, por más que yo después haga mucha fuerza para tratar de correrlo para atrás, o sea, yo podría hacer acá muchísima fuerza para atrás, y como tiene digamos, un ángulo muy agudo para adelante, va a ser muy difícil que se mueva. Entonces ahora yo trato de atarlo. Cuando llego adelante lo ato que me quede a un costado, entonces me va a molestar menos para poner el cuello de la mosca. Ahí lo ato bien, digamos, al alambre. Podría con la uña, si quiero, apretarlo un poquito para darle más prolijidad después a la base donde va a ir puesto el hackle. Entonces ahora necesito formar las primeras patas de esta ninfa, que voy a usar una pluma de gallina. En este caso es un color Furnace, que es muy linda porque tiene el centro negro y después los bordes color ginger o marrón. Y lo que voy a hacer es calcular cuánto necesito de esa pluma para dar 2 o 3 vueltas
no más, digamos, de collar. La voy a abrir. Voy a ver que el largo de las fibras sea un poquito más de la mitad del cuerpo de la mosca, porque como va a quedar inclinada, van a parecer más cortas después. Entonces, si son del largo del cuerpo de la mosca o un poquito más cortas, voy a estar bien. Ahora esto lo voy a cortar para que me quede un pequeño triangulito, ¿ven? En la punta de la pluma. Ese triangulito lo voy a poner de plano acá sobre el lugar que tengo en la cabeza y lo voy a atar con vueltas bien firmes de hilo. Lo importante ahora es que me quede el color lindo de la pluma para arriba y la parte que tiene menos color para abajo. El paso siguiente ahora es doblar esta pluma. Y para doblar la pluma lo que van a hacer es ponerse la pluma con el color bueno mirando para ustedes y van a tratar de doblarla de tal manera que forme una V corta y de los dos lados de esa V corta tiene que quedar el color más lindo para afuera. De todas maneras, si ustedes quieren doblar una pluma al revés, no van a poder. O sea, si quieren doblar la pluma y que quede la parte más clarita para afuera, es muy difícil doblarla porque las fibrillas que componen esa pluma salen del raquis de la pluma de un lado. Y entonces, si lo quieren doblar al revés, no se dobla. Y para doblarla es muy simple. Yo voy a apretar los dedos acá adelante y voy a tirar para atrás, pasando la pluma por el medio de esos dos dedos un poco apretados, hasta que la pluma tome un poquito de forma que me permita a mí sostenerla para atrás y ir yendo para adelante. Entonces acá lo importante es que no me queden pelitos apuntando para adelante. Yo los tengo que sostener para atrás. Si la pluma está bien peinada, eso es muy sencillo. Y cuando se me acaban las barbillas o los pelitos de la pluma, termino. Y fíjense que yo este canutito lo ato de un costado, el mismo costado donde el anzuelo cierra, y justamente con ese canuto me ayuda a rellenar un poco este gap que hay donde el anzuelo se junta con el alambre, y de esa manera voy a lograr una cabeza mucho más prolija después que si este canuto lo ato en otra posición. Es como que atándolo ahí del lado donde el anzuelo dobla y se toca con la parte derecha del anzuelo, ahí encuentro como un huequito donde lo puedo atar y prácticamente no abulta nada y la cabeza va a quedar muy prolija. Entonces, si hice todo bien, las plumas van a quedar inclinadas para atrás unos 45 grados. Podría apretarlas con la mano un poquito más. Lo que voy a hacer ahora es peinar un poquito este cuerpo. Fíjense ahí, van a ver que al poner una sola fibra, la iridiscencia del pavo real se resalta mucho más porque no está enroscada. En realidad la fibra, digamos, esa pluma de pavo real, ese herl de pavo real, lo traté como si fuera un hackle en vez de como si fuera un chenil. Ahora lo único que me falta es poner las patas o antenas blancas de la Prince, y lo que voy a hacer es ponerlas de a una. En este caso, para que se vea mejor lo que voy a hacer ahora, las voy a poner un poquito en forma de X. Yo generalmente en mis moscas las suelo poner directamente al costado, no cruzadas, sino una de cada costado como puse la cola, pero acá para que se vea un poquito más, las vamos a cruzar un poquito acá arriba. Entonces, ahora una de las maldiciones de la Prince es que, sobre todo de las Prince comerciales, es que estas patas o antenas, como quieran llamarlas, desaparecen casi enseguida. Entonces yo acá voy a hacer un pequeño truco para que justamente eso no pase. Como me quedaron estos dos canutitos para adelante, lo que voy a hacer es doblarlos para atrás. Fíjense cómo los doblé para atrás. Los voy a tener tirantes. Me voy a pasar con el hilo adelante y voy a empezar a subir formando una especie de rampa. Si con la primera pasada no lo logro, vuelvo para atrás. Por eso el hilo fino 8.0 es muy útil para estos menesteres.
hasta que me logro subir a esos canutos, y lo que hice fue que quedaran doblados sobre sí mismos. Una vez que los logré doblar sobre sí mismos un tramito, ya los puedo cortar bien al ras, con cuidado de no cortar las antenas al mismo tiempo. Y ahora lo único que me falta, ven que se ven un poquito los canutitos ahí, es terminar la cabeza tapando eso. Y lo que voy a hacer es taparlo un poco, y después, para no pasarme de tamaño, la cabeza la voy a terminar con el whip finisher, o con el whip finish, como quieran llamarlo ustedes. Y lo que voy a hacer es una cabeza cónica ligeramente redondeada en el medio, para que quede con la misma forma que tiene el cuerpo de esta ninfa, y que quede prolija. Una vez que terminé, ya esta princesa está lista para ir al río. Lo único que voy a hacer ahora es, con cuidado, le voy a poner en la atadura, y sobre todo en el medio, y dejando que se embeba para los costados, para no tocar justamente la pluma del collar o las plumas de las antenas. Le voy a poner un poquito, digamos, de cianoacrilato. Es muy útil a veces tener un papelito absorbente para tocarlo, entonces vamos a acelerar mucho el tiempo de secado del cianoacrilato, que va a ser prácticamente instantáneo. Y después lo que voy a hacer es darle el toque de terminación con esmalte de uñas negro. Para que quede más linda. Y fíjense que esto a mí me resulta bastante sencillo, porque este pincelito que viene con el esmalte de uñas yo lo preparé especialmente, le corté casi todas las fibras, dejé prácticamente un tercio del grosor que normalmente tiene, entonces como es muy finito me permite trabajar muy cómodamente sobre la cabeza de las moscas chicas. Pero bueno, esta es mi prince terminada, que como vimos tenía el cuerpo atado de distinta manera. El cuerpo se ataba de adelante para atrás, y tanto el hilo como el tinsel lo refuerzan. Las colas están trabadas por una bolita de hilo, las antenas están dobladas adentro de la cabeza, entonces no hay forma de arrancar esas antenas, no hay forma de romper este cuerpo, y esta mosca, bueno, les va a durar muchísimo más.